Si yo os preguntara por autores de juegos de mesa alemanes, seguro que enseguida me diríais Stefan Feld o me diríais Uwe Rosenberg. Si os preguntara por autores franceses, pues Bruno Catala, Antoine Bausa. Si os preguntara por autores italianos, Simone Luciani, Daniele Taccini, portugueses Vital Lacerda. Pero si os pregunto por autores de juegos españoles, ¿me sabríais contestar muchos? En este país se hacen muy buenos juegos de mesa. Yo soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el día de hoy os voy a hacer un top con mis 10 autores de juegos de mesa españoles preferidos. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. Pues como decía en este vídeo, os voy a hablar de 10 autores de juegos de mesa que a mí me gustan mucho o que me han marcado de alguna manera o de otra. Algunos seguramente os suenen y algunos a lo mejor no suenan porque son un poquito más antiguos. Así que ya vamos. Con el número 10 os voy a hablar de Óscar Arévalo. Óscar Arévalo es un autor de juegos de mesa que yo he podido conocer a lo largo de mi trayectoria lúdica en eventos como las LES o en Interocio, por ejemplo. Y es creador de juegos como, por ejemplo, Dark Matter, que es un juego de cartas, como El Ministerio del Tiempo, como Covenant. Y a mí el juego que más gracia me hizo, sin ser una temática graciosa porque es de terror, es un juego que se llama The Possession. Es un juego donde, si no recuerdo mal, éramos como una especie de zombie o algo así y nos podían atacar y perdíamos un brazo o una pierna. No sé, era un juego de una temática que ahora no es mi estilo, pero cuando estaba empezando en esto me llamaban un poquito más la atención. En el número 9 os voy a hablar de Eloy Pujades. Yo a Eloy Pujades le descubrí con un juego que se llama Shikoku. Es un juego muy curioso donde con una barajita de cartas y un tablero chiquitín utilizaremos esas cartas que tienen unas chancletas de piscina pintadas y tendremos que subir una escalera con la intención de no ser el primero en llegar a la meta, digamos, ni quedarse rezagado. Así que ganará el que se quede en medio. Y es un juego muy divertido. También es el creador de juegos como La Batalla de Versalles, que es un juego de 2 jugadores donde hay un desfile de modelos bastante famoso, en el que, si no recuerdo mal, se enfrentaba en un desfile los americanos frente a pues ya no me acuerdo si eran los ingleses o los italianos, pero el juego en sí es bastante chulo y está muy bien ambientado. En el número 8 está un autor que yo acabo de conocer hace muy poquito, que se llama Unai Rubio, y es el autor de un juego de mesa que estoy esperando con muchísima ansia y con mucho hype, que se llama Caper Europe. Es un juego exclusivo a 2 jugadores también, y en él representaremos a un ladrón que tendremos que robar diferentes cosas en distintas localizaciones y tendremos que reclutar la mejor banda de ladrones y equiparlas con las mejores cosas para ser el ganador. Es un juego también a 2 jugadores francamente divertido y que lo pude probar en Interocio, donde me pude echar un par de partidillas y le tengo unas ganas brutales. En el número 7 os voy a hablar de Ron Gonzalo García, que a lo mejor por el nombre no le conocéis. Yo, de hecho, no sabía que se llamaba así, pero el juego que diseñó o el juego que le dio a conocer, seguro que todo el mundo lo conoce, y es Incómodos Invitados. Y es ese juego que le dio la vuelta al Cluedo, le dio un repaso, le adelantó por la derecha, por la izquierda, por donde queráis, y que se ha convertido para mí en uno de los juegos de resolver crímenes que tiene que estar en toda ludoteca, tanto en la versión de Incómodos Invitados 1 como la versión de Incómodos Invitados 2 a 2 jugadores. Es el primer Berkami en el que yo me metí y es un juego que a mí me gusta mucho, pero que se me da como el culo. Pero es un juegazo. En el número 6 os voy a hablar de un creador de juegos infantiles, ahora mismo no me viene el nombre, pero que ha hecho uno de los fillers que más me gustan del año pasado. Estamos hablando de Josep María Ayue, que es el creador del juego Claro. Como os decía, Claro es un juego de cartas, es un juego filler, en el cual con unas cartas del 1 al 50 con 3 palos, que son el amarillo, el rosa y el azul, que tiene unas estrellas, y un palo, digamos, gris, te hace un juegazo donde se trata de conseguir 3 estrella que conseguirá aquel que sea el último incapaz de poner una carta. Con esas premisas, un juego que se explica en 5 minutos, se ha marcado un filler como la copa de un pino. Uno de mis fillers favoritos, seguro.
En el número 5 y en el número 4, me da igual quién ponga en cada uno de ellos, os voy a hablar de dos autores de juegos de mesa que me marcaron mucho cuando yo empezaba. Ahora es muy fácil encontrar juegos de mesa, ahora es muy fácil encontrar juegos de mesa de autores españoles, pero hace unos años no era tan fácil, así que en el número 5 os voy a poner a Pere Pau Gistosella. Es el autor de juegos como, si no me equivoco, 1920, Wall Street o Amundsen vs. Scott. Son juegos de caja pequeña de la editorial Looping Games y que me parecen ambos grandes juegos. Del Amundsen Scott ya os hablé yo en un vídeo en el que os hablaba de 5 juegos a 2 jugadores que quizás no conocíais, queréis echarle un vistazo genial, y es un juego básicamente de carreras donde uno representa a Amundsen, el otro representa a Scott, y es en su carrera por llegar al Polo Sur mediante gestión de cartas. Es un juego muy divertido y muy apañado. Y el otro autor, el que voy a poner en el número 4, se llama Diego Ibáñez. Diego Ibáñez es el creador de un juego que se llama Banjoli Sid. Es un juego también un poco de carreras que yo jugaba bastante cuando mi hijo era más chiquitín, un juego bastante divertido. Y es el creador de uno de los primeros juegos de mesa a dos que yo probé, creo recordar, después del Roma, que fue Sherlock and Minecraft. Es un juego donde iremos colocando el recurso del juego, que son unas lupas, en diferentes personajes, con la intención de conseguir una serie de pistas, digamos, una serie de cartas que puntuaremos a modo de set collection. Es un juego a dos, francamente, guay, que probablemente pasó desapercibido, pero que si podéis echarle un ojo, yo creo que es un gran juego a dos jugadores. Y nos metemos ya en el podio, nos metemos ya en los autores de juegos que probablemente todos tengáis en mente. Y es que antes de decir el podio, yo estoy pensando que igual que podemos decir que hay una escuela, se habla de la escuela italiana de juegos de mesa, con autores como decía en la intro, como Luciani, como Taccini, como Lopiano, como no sé por qué me sale este acento, que hacen grandes juegos. A nivel español están surgiendo una cantidad de creadores de euros como la copa de un pino. Así que no me lío. Me voy al número 3. En el número 3 os hablo de Dani García. Dani García a mí me enamoró con el juego Barcelona, que me parece un juego muy guay, un juego de combos estupendamente donde según coloques te cruzabas en una intersección pudiendo hacer 2 o 3 acciones y me pareció un juego fabuloso, me encantó. Y es el creador de un juego que se llama Neko Syndicate, del cual no os puedo hablar porque todavía no he podido probarlo, pero es un juego al cual yo tengo muchísimas ganas. En el número 2 os voy a hablar de una persona que conocí en Córdoba, bueno, el número 1 también los conocí en Córdoba, y el número 2 es Germán P. Millán, autor de Bitoku, autor de Bambú, autor de Sabica, grandes juegos. Bitoku me parece un juegazo, quizá demasiadas cositas y me da un poquito más de pereza sacarlo, pero es un juego que si lo hubiera hecho cualquier otro autor estaría mucho más encumbrado, seguro. Sabica me parece un euro fabuloso y muy bueno. A mí me gusta mucho ese juego con la mecánica del rondel. Y luego está Bambú, que es un juego un poco más familiar, pero que a mí personalmente me gusta y me gusta mucho. Quizá ha sido un poquito denostado por gente, pero a mí personalmente es un juego que me parece que es un familiar plus bastante guay. Y en el número 1 yo me imagino que todos ya sabéis por quién voy. Os voy a hablar de Isra Issei. Yo a Isra Issei, a sus juegos, los conocí, quiero recordar, por el Aloha Pioja, que era un juego facilito de cartas que sacó Primigenio. Luego pude probar Smoothies, que era un juego, bueno, era y es, un juego de tipo Roll and Write. Posteriormente pude probar su gran obra, Red Cathedral, que es un juego que me parece un juegazo que sin ser mi temática, porque a mí las mayorías no me gustan, me parece que es un juego que está perfectamente estructurado y que no tiene fallos por ningún lado. Es un juego que yo no tengo porque mi grupo de amigos ya lo tienen y como nosotros muchas veces jugamos a dos, creo que a dos no es su mejor número. Y es el creador del juego que más, uno de los juegos que más me angustia, que es el White Castle, porque es un juego que me encanta, pero que no se me da del todo bien y que nunca me da tiempo a hacer todo lo que quiero. Así que nada, pues esos han sido mis autores preferidos. Me dejo en el tintero grandes autores, grandes personas que he ido conociendo a lo largo de los años. Me dejo grandes autores como por ejemplo puede ser Paco Yáñez, creador de Satori,
un juego que lo petó, pero que por lo que sea a mí no me terminó de cuajar, pero estoy deseando probar algún juego suyo más. Pude probar el Oilfield y no me disgustó, pero tampoco para estar entre los 10 primeros. Y luego hay otro autor que tengo muchísimas ganas de probar y que probablemente cuando pruebe su juego estuviera en este top, que se llama David Bernal, que es el autor de Salton Sea. Pero como no he podido probar el juego, no lo he podido meter aquí. Y también me dejo grandes personas con las que he coincidido a lo largo de los años, como Santi de Trangis, co-creador del Virus, como Chus de Perro Loco Games, creador de Daruma, como Paco Gómez, cuyos hijos jugaban con el mío cuando eran chiquititos, creador de Cobardes, Penaltis, el gran Ron, el primer autor de juegos de mesa español que yo pude conocer cuando fui a verle presentar Omertá, un tipo encantador y excepcional. Y pues eso, pues este ha sido mi top 10 de creadores de juegos de mesa españoles. Si conocéis otros o me he olvidado alguno, me lo nombráis evidentemente alguno me habré olvidado, me ponéis en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, si queréis que haga algún top de autores de otras nacionalidades o algún top con mis 10 juegos de autoría española preferidos, ponedmelo en comentarios, pero vamos, ponedme lo que os apetezca. Pues nada, sin más, me despido, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.